En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades académicos la invitación a acompañarles en la inauguración de este año académico de la Facultad de Educación. Saludar cordialmente a todos los directores y directoras de establecimientos y especialmente a las estudiantes y los estudiantes. Para mí es un honor estar invitada a esta ceremonia porque de verdad soy una convencida que la docencia es una de las profesiones más nobles y de mayor trascendencia para las personas y para las sociedades, aunque no siempre tenga el reconocimiento que se merece. Lo que voy a compartir con ustedes, voy a organizar la presentación en tres partes. En un primer momento voy a hacer un breve recorrido por los fundamentos de la educación inclusiva, porque hoy en día se habla mucho de educación inclusiva, no solo en Chile, es como que ya todo se ha puesto, es el término que aparece constantemente, pero no solo en Chile, sino en muchos países del mundo. Entonces vamos a ver cuáles son los fundamentos que justifican o explican por qué hablamos de educación inclusiva, que son de diferente naturaleza. Son de naturaleza ética, filosófica, son de naturaleza sociocultural, sociopolítica y también psicológicos y pedagógicos. En un segundo momento, desde estos fundamentos, haría una breve también síntesis de qué supone la perspectiva, esta nueva mirada de la educación, de lo que es la educación inclusiva, y en un tercer momento veríamos entonces cómo ha de enfrentarse el desarrollo profesional docente para poder desarrollar sistemas educativos y escuelas más inclusivas. No sé si me va a dar tiempo a todo porque nunca me da, pero ahí me cortan cuando sea ya la hora. Vamos a partir porque hablamos, la inclusión es un tema, la inclusión educativa es un tema que está con mucha fuerza en las políticas educativas, en la agenda de los países, no solo de América Latina, sino de todo el mundo. Y esto se explica porque hay niveles crecientes de exclusión social y educativa, tanto en los países a veces denominados en desarrollo como en los más denominados desarrollados. Y la exclusión social es un fenómeno que va mucho más allá de la pobreza. La exclusión social tiene que ver con el no participar en la sociedad, con la falta de un proyecto de vida, con no poder acceder en igualdad de condiciones a los bienes sociales y culturales y materiales a los que todas y todos tenemos derecho, lo cual conduce a una ruptura del vínculo con la sociedad y a no tener sentido de pertenencia con la sociedad. Y hay una relación dialéctica, no podemos ver la inclusión educativa sin ver también la inclusión o la exclusión social. Hay una relación dialéctica porque si bien es verdad que a la educación se le atribuye, y lo tiene, un rol fundamental en contribuir a reducir las desigualdades, en contribuir a la cohesión social y a la inclusión, no es menos cierto, como señala Tedesco, un autor argentino que trabajó muchos años en la UNESCO, que hace falta una mínima equidad social para que la educación sea exitosa. Esto quiere decir que la inclusión en educación no la vamos a poder lograr solo con políticas educativas. Es necesario desarrollar políticas intersectoriales que aborden los factores que generan exclusión, marginación y segregación fuera de los sistemas educativos. Y esto creo que es un aspecto clave que luego veremos como uno de los tránsitos fundamentales, que la inclusión en educación no la podemos hacer solo desde la educación, porque la exclusión en educación es fruto de un conjunto de factores. Algunos son externos: la segregación residencial, cultural, las grandes desigualdades económicas, el trabajo infantil, la discriminación histórica hacia ciertos grupos sociales. Esos son factores que están fuera del sistema, pero hay otros que sí son propios del sistema educativo y que a veces o acentúan estos factores externos, incluso generan nuevos tipos de exclusión o discriminación. Y a pesar de los esfuerzos que han hecho los países, en realidad todavía se han hecho muchos avances y de diferente tipo, según los países también, lo que es en el acceso a todos los niveles educativos. Yo creo que Chile puede mostrar en este sentido indicadores muy buenos de acceso, incluso un aumento notable en la educación parvularia y en la educación superior respecto a otros países.
Pero a pesar de estos avances en la cobertura o en el acceso, todavía persisten desigualdades en el mismo acceso. No todos los grupos sociales acceden en la igualdad de condiciones a todos los niveles educativos. Pese a los grandes avances que ha habido en parvularia, sabemos también que aquellos, especialmente en 0-3 años, quienes más requerirían estar en la educación parvularia para compensar tempranamente su situación de desventaja no son los que más están. O los estudiantes que provienen también de contextos más desfavorecidos, socioeconómicos, etcétera, también son a veces los que menos concluyen la secundaria, la media, y quienes menos accesen o concluyen la educación superior. Y hoy en día ya la CEPAL ha mostrado que una educación media es el piso mínimo para salir de la pobreza, no para la movilidad social, o para salir de la pobreza o para evitar caer en exclusión. Por tanto, esto es un imperativo ético, lograr que no tenemos tanto problema de acceso, sino retener a todos y hacer que concluyan al menos la educación media y ojalá también lo más posible la superior. Y también hay diferencias, no solo en el acceso, sino también en las trayectorias educativas. Obviamente, los estudiantes que provienen de contextos socioeconómicos más desfavorecidos, de pueblos originarios o zona rural, son también los que menos concluyen la educación media, pero la mayor brecha está en el aprendizaje. Y esa brecha es la más compleja, porque es más fácil asegurar la igualdad en el acceso, pero es más complejo asegurar y hacer ese salto de la igualdad en el acceso a la igualdad en el aprendizaje. Por tanto, tenemos todavía importantes desafíos en el sentido que la educación todavía no está logrando ser una poderosa herramienta de movilidad y de cohesión social, pese a los avances que tampoco podemos negar que hemos tenido. Y también es importante que no todos los excluidos son igualmente visibles. Y si no son visibles, es difícil desarrollar políticas y estimar los recursos necesarios para atender sus necesidades. Es, por ejemplo, y de nuevo Chile, que es un país que también tiene un buen sistema de información, pero todavía nos falta información desagregada por factores de exclusión, que nos permita justamente tomar medidas políticas y asignar los recursos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes con discapacidad hay una gran ausencia de información de los niños que trabajan. También tenemos falta de información más precisa sobre todo el tema de pueblos originarios. Por tanto, es importante tener también una información más desagregada que nos permita tomar decisiones de política, porque si yo no hago visible a las personas, no existen y por tanto ahí empieza a ser vulnerado su derecho a la educación. Y en tercer lugar, otro tema es que hay un porcentaje de estudiantes que reúnen en sí varios factores de exclusión y de marginación que les sitúa en una situación de gran vulnerabilidad. Y a veces esto tampoco hay cruces. No hay cruces en decir, bueno, tengo estos niños que además de tener discapacidad viven en la zona rural y a lo mejor es mapuche. Y claro, se le van juntando varios factores de discriminación que les sitúan en situación de vulnerabilidad, pero las políticas van fragmentadas por grupos. Políticas para interculturalidad, políticas para las necesidades especiales, políticas de género, políticas para los niños que ahora se les llama prioritarios. Hay una fragmentación de políticas que van dirigidas a ciertos grupos que no encajan, que no se les puede dar respuesta a sus necesidades en políticas que están diseñadas desde un alumno estándar, ideal, normal, promedio, que en realidad no existe, si uno lo mira bien. Por tanto, la exclusión es un fenómeno que no es una cuestión de todo o nada, sino que es más bien un continuo, que va desde a todos aquellos que están fuera de la escuela, que insisto, en América Latina y en Chile, no es tanto porque no hayan accedido, sino porque a veces abandonan o más bien son expulsados tempranamente, sino que también afecta a los que estando dentro, a los que estando escolarizados, son discriminados, son segregados por su etnia, por su cultura, por su orientación sexual, por cualquier aspecto, o también afecta a quienes estando escolarizados no aprenden lo suficiente y lo necesario para poder luego participar en igualdad de condiciones en la sociedad.
Por tanto, si uno mira este fenómeno de la exclusión como un continuo, abarca a un buen porcentaje de estudiantes en muchos países del mundo. Pero a veces solo cuando hablamos de inclusión nos pensamos o bien en los niños y niñas con necesidades especiales o bien a veces en aquellos que están en situación de vulnerabilidad económica. Pero no pensamos en que hay un alto porcentaje de estudiantes que por muchos motivos no están logrando permanecer en la escuela, participar plenamente y aprender plenamente. Vamos a empezar con los fundamentos ético-filosóficos, porque lo primero es que la inclusión no es un privilegio, no es una concesión, es un componente esencial del derecho a la educación. Todos los seres humanos, la educación es un derecho y un bien público y específicamente humano por la principal razón de que gracias a la educación somos personas. Como dice el filósofo Fernando Savater, los seres humanos somos seres inconclusos que requerimos de la educación y de las relaciones con los demás a lo largo de toda la vida para desarrollarnos como personas. Por eso él señala que la finalidad de la educación es cultivar la humanidad. Por tanto, si gracias a la educación somos personas, es obvio que ninguna persona puede quedar excluida de este derecho. También algunos pedagogos, como Freire, también hablan de esta conciencia del ser humano de ser un ser incompleto y que es consciente de esta incompletud y que por tanto siempre aspira a ser más. Por eso él habla de la pedagogía emancipadora, de llegar a las personas a ser cada vez más. Por tanto, esta idea de que la educación es un derecho porque gracias a ella nos desarrollamos como personas, nos desarrollamos como especie y nos desarrollamos como sociedades. De hecho, cuando uno ve el índice de desarrollo humano del PNUD, uno de los indicadores es el nivel educativo de todo un país, ¿no? Por tanto, este es el principal argumento para por qué la educación es un derecho. Pero también es importante que hacer efectivo el derecho de la educación tiene una gran importancia porque nos abre las puertas a gozar otros derechos. Difícilmente podremos acceder a un empleo digno si no estamos educados, o difícilmente podremos tener una verdadera participación social, política, si no estamos educados. Pero también es verdad que para hacer efectivo el derecho a la educación tenemos que hacer efectivos otros derechos, el derecho a una adecuada alimentación, a la salud o el derecho de los niños y niñas a no trabajar. Esto nos habla de que los derechos humanos son interdependientes y que hacer efectivo un derecho implica hacer efectivos otros y hay que desarrollar políticas intersectoriales que los aborden de manera integral. Y para que el derecho a la educación sea garantizado con justicia, se tiene que reconocer y aplicar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. El sistema de Naciones Unidas ha elaborado diferentes convenciones para asegurar los derechos de aquellos grupos sociales que o tienen menor voz o tienen menor poder dentro de la sociedad, y en todos ellos está el derecho a la educación. Por ejemplo, la Convención contra toda forma de discriminación de la mujer, la Convención contra la discriminación racial, la Convención de los derechos de las personas con discapacidad. Y todas tienen siempre contenidos y obligaciones para los países en relación con el derecho a la educación. Y en la medida que los países suscriben y ratifican estas convenciones, están obligados a incorporar en sus leyes y en sus políticas esas obligaciones que se plantean. Pero hay una convención específica de la discriminación en educación de la UNESCO, que es del año 60, pero a pesar de los años es totalmente vigente. Y en esta convención se explicita que hay discriminación en educación es cualquier distinción, exclusión, limitación o preferencia basada en la raza, sexo, lengua, religión, motivos políticos u otros tipos de opinión, origen social y económico, país de origen, que tiene como efecto limitar, no es que sea tanto intencional, pero como efecto, limitar a cualquier persona o grupo su acceso a cualquier nivel y modalidad educativa. Proporcionar a determinadas personas o grupos una educación con menores estándares de calidad. Establecer o mantener sistemas educativos o instituciones separadas para personas o grupos, o otorgar a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana.
Si nosotros vemos estos 4 elementos de discriminación en la educación, todavía tenemos por delante desafíos en estos 4 elementos de discriminación. ¿Cuáles son los efectos de las prácticas discriminatorias en educación? Bueno, el primero y más importante es que afecta la dignidad de las personas, de los estudiantes, en tantos sujetos de derecho. Pero también atenta contra la libertad de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos e hijas, que está reconocida en el derecho internacional. Pero también quisiera aclarar que esa libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos o sus hijas, no hay que confundirla con que las escuelas se arroguen el derecho de seleccionar a los estudiantes y sus familias. El segundo elemento de la discriminación es que lleva a tener sistemas muy segmentados. Saben que Chile es uno de los países del mundo cuya segregación escolar y académica, según estudios de Christian Bellet y la propia OCDE, la segregación académica y escolar es mayor aún que la residencial y social. Por tanto, la discriminación, el que vaya viendo escuelas que discriminan y excluyen, va haciendo que haya una gran desigualdad en el sistema educativo, es decir, que vaya habiendo circuitos muy diferenciados, donde existen escuelas muy homogéneas en cuanto a la composición del alumnado, pero con mucha desigualdad en términos de recursos, de logros educativos, etc. Por tanto, la discriminación limita el que los estudiantes diferentes, con diferentes experiencias de vida, cultura, etcétera, se encuentren y por tanto limitan una de las grandes funciones y finalidades de la educación, que es contribuir a la cohesión social. Por tanto, la discriminación atenta contra esa gran finalidad de la educación. Pero además, el hecho de que haya escuelas que excluyen y discriminan hace que haya otras que terminan acogiendo a las que otras votan. Y sabemos que esas escuelas generalmente, no siempre, pero generalmente son escuelas públicas que están situadas en contextos de mucha vulnerabilidad. Y por tanto empiezan a concentrar un alto porcentaje de estudiantes que no pueden atender con la calidad necesaria por muy buena voluntad y compromiso que tengan los docentes y mucho esfuerzo que hagan. Por tanto, creo que este es un gran efecto negativo de la discriminación, que además es injusto, especialmente en sistemas educativos como el chileno, donde los incentivos están asociados a los logros de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, creo que para que haya un sistema educativo más justo y más equitativo, todos los estudiantes deben estar, sobre todo aquellos con mayores necesidades, deben estar distribuidos de manera equitativa en todas las escuelas y no concentrarse en cierto tipo de escuelas. Yo siento que aquí la ley que se aprobó de fin al lucro, al copago y la selección, creo que es una esperanza y va a ser un factor, ojalá. Sabemos que las leyes por sí solas son importantes, pero no siempre resuelven la situación, pero yo creo que es un elemento esperanzador de que podamos ir corrigiendo esta gran segregación que tenemos. Y por tanto, también esto lleva a que no se estimula a que todas las escuelas se preocupen de ser de excelencia, pero ser de excelencia por enseñar a la diversidad del alumnado, no ser de excelencia porque tenemos a los mejores estudiantes. Entonces, esta idea de que la discriminación que se empieza a naturalizar también hace que haya escuelas que no se van a preocupar de atender a todos, porque van a haber formas de que estos que pueden progresar menos o tienen más dificultades para aprender son de repente derivados a otras escuelas. Por tanto, el derecho a la educación sin ningún tipo de discriminación implica 4 aspectos fundamentales, que es el contenido fundamental del derecho a la educación, es decir, nos tenemos que preguntar a qué educación tenemos derecho. El primero es el acceso a oportunidades educativas desde el nacimiento y a lo largo de la vida, y hay una educación gratuita, al menos en la etapa que cada país establezca como obligatoria.
porque también no se puede obligar a los padres a comprar un derecho. El segundo, ahora lo vamos a ver más detenidamente, no solo es igualdad a múltiples oportunidades de acceso, sino que esas oportunidades de aprendizaje educativas sean de igual calidad para todos y no solo para algunos. El tercer elemento es una educación que no atente contra la dignidad de las personas ni su identidad. Y el cuarto es una educación inclusiva en la que todos los estudiantes tengan el derecho a educarse en las escuelas de su comunidad en igualdad de condiciones, sea cual sea su situación personal, social o cultural. El primero, que es el derecho a una educación que ofrezca múltiples oportunidades desde el nacimiento y a lo largo de toda la vida. Esto implica que muchas veces, en general, en el derecho a la educación, la primera infancia no se establece como una educación obligatoria, pero todos sabemos que es la etapa donde se construyen las bases de la mayor igualdad, del desarrollo humano y del aprendizaje. Por tanto, la Convención de los Derechos del Niño, aunque no sea una etapa obligatoria, se insta a los gobiernos a que ofrezcan oportunidades sistemáticas de educación para los niños y las familias desde los primeros años de la vida. Por tanto, la educación es un proceso, el ser humano es inconcluso, el ser humano aprende durante toda la vida, pero eso depende de que tenga oportunidades para aprender a lo largo de toda la vida y desde el nacimiento. Y esto implica además asegurar una adecuada transición y coherencia entre los diferentes niveles educativos. Y también implica que la educación tiene que ser gratuita, al menos en la etapa obligatoria. Creo que Chile aquí también está dando un salto importante que hay que valorar. Por tanto, este primer elemento del derecho a la educación conlleva que los Estados ofrezcan oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que haya plazas suficientes, que las escuelas estén distribuidas de manera equitativa a lo largo del país, pero no solo tener una disponibilidad de escuelas y plazas suficientes, sino que sean accesibles a todos. Y la accesibilidad es un parámetro para evaluar el derecho a la educación que tiene 4 elementos. La primera es la accesibilidad, el que no haya ningún tipo de medida que discrimine a los estudiantes. Esto fue un paso importante en el derecho a la educación, pero muy insuficiente, porque implicaba segregación y discriminación. Frente a esta segregación surge un segundo momento, que es la integración, que ya lo que se hace es a esos grupos excluidos que se les había concedido el derecho a la educación, pero en opciones segregadas, pasen a educarse en las escuelas comunes de todos. Pero en la integración son los estudiantes los que se tienen que asimilar a la oferta educativa disponible, sea cual sea su cultura, sea cual sea su lengua materna, sea cual sea su situación de vida, sea cual sea sus capacidades. De tal manera que se tiene que asimilar a lo que está establecido de manera estandarizada para todos. Por eso la integración supuso un paso muy importante en el derecho a la educación, porque frenó la segregación y la diferenciación. Pero dados los estudios y la experiencia de todos estos años, también se ha mostrado insuficiente, porque en la integración no se ha logrado un cambio sistémico que permita que todos los estudiantes accedan, participen y aprendan en igualdad de condiciones. Por tanto, la integración supone que los estudiantes se encajen en el sistema tal cual está, se asimilen. Y si yo hablo mapudungún, lo tengo que dejar en la puerta y tengo que hablar en castellano. Entonces, esta es la integración. Por eso puse ahí asimilación. Por tanto, no hay una relación simétrica. Y el tercer momento es lo que se llama inclusión, que ya el foco es muy diferente. Aquí ya no es que los estudiantes se adapten a la oferta educativa disponible tal cual, sino que el sistema educativo y la escuela se transformen de verdad para acoger a todos los que acuden a la escuela y no solo a cierto tipo de estudiantes, pero no solo que los acojan,
sino que puedan reconocer esa diversidad y darle una respuesta educativa adecuada de tal manera que todos logren participar plenamente, aprender y construir su propia identidad. Por tanto, la inclusión es personalización. Pero yo quisiera decir dos grandes diferencias, porque a veces el término de inclusión se está utilizando como sinónimo de integración, cuando, si se fijan, son dos miradas y dos enfoques que nos llevan a políticas y prácticas muy diferentes. Por eso a veces se habla, bueno, y si vemos los tres elementos anteriores, teóricamente estamos en la inclusión, pero en la práctica tenemos las tres. En la práctica seguimos teniendo escuelas segregadas, seguimos teniendo escuelas que funcionan desde un paradigma de la integración y tenemos escuelas que empiezan a caminar en esta mirada de la inclusión. Las dos grandes diferencias, la primera tiene que ver con el foco. Mientras que la integración, el foco son ciertos grupos de sujetos, los niños con necesidades educativas especiales, niños de contextos de pobreza, etc. En la inclusión, en el fondo, el foco son todos los estudiantes, porque todos son diferentes, porque todos tienen distintas necesidades, porque todos aprenden de manera distinta y no solo algunos. Por tanto, fíjense que, claro, por eso a veces la inclusión es un concepto poco nítido, poco preciso, porque en el fondo es una educación de calidad para todos, quizá el todos de verdad, no el casi todos. Ese es y nos obligamos a poner el apellido. Yo siempre digo que no deberíamos de hablar de educación inclusiva, porque la naturaleza, la educación, y entendida como derecho, por naturaleza debe ser inclusiva, universal, para todos. Nos vemos obligados a ponerle la etiqueta inclusiva debido a los grandes y crecientes índices de segregación, exclusión y discriminación. Pero el foco es que mientras que la integración son ciertos grupos de estudiantes, en la inclusión son todos los estudiantes. Por eso la inclusión es una política educativa general, es una responsabilidad del sistema educativo en su conjunto. No es una política de la división de educación diferencial, no es una política responsable de la división de interculturalidad. Es un eje central de la política educativa general porque estamos hablando de todos, y todos, de verdad, todos. Y el segundo gran diferencia es la naturaleza de la intervención. En la integración, el foco de intervención está en los sujetos. Preparemos a este sujeto para que encaje en este sistema tal cual está. Por tanto, ahí son adaptaciones curriculares individualizadas, evaluación diferenciada para ciertos estudiantes, recursos de apoyo también solo para ciertos estudiantes. Mientras que la inclusión, el foco es cambiemos el sistema y cambiemos la escuela. Porque el mismo sistema excluyente que tenemos no puede incluir o prometer la inclusión. Entonces el foco es no tanto el sujeto, sino cambiemos el currículum, cambiemos los sistemas de medición de la calidad, cambiemos la formación de los docentes, cambiemos las condiciones de trabajo. Entonces, si se fijan, por eso no es menor que situarnos en un paradigma en otro nos lleva a políticas y prácticas muy diferentes. Eso quería dejarlo claro. El segundo elemento, ya hemos visto los fundamentos éticos filosóficos. El segundo fundamento tiene que ver con la educación inclusiva para el reconocimiento y valoración de la diversidad, que serían los fundamentos socioculturales. La diversidad es consustancial a la naturaleza humana. Todos los seres humanos como especie compartimos una serie de atributos que nos asemejan como especie humana, pero cada ser humano es único y irrepetible. Por tanto, cuando se piensa en la diversidad, normalmente se piensa en diversidad de grupos, niños con discapacidad, de contextos vulnerables, pueblos originarios. Pero además de las diferencias de grupos, están las diferencias individuales al interior de cada grupo. Ningún niño
mapuche es igual que otro, ningún niño sordo es igual que otro. Y están las diferencias también respecto de nosotros mismos. Ahí tienen una cita de Jimeno Sacristán, donde dice que los seres humanos somos únicos porque somos una combinación irrepetible de condiciones y cualidades diversas que no son estáticas, lo que nos hace también ser diversos respecto de nosotros mismos a lo largo del tiempo y según las circunstancias. Luego nosotros también vamos cambiando. Por tanto, la diversidad es una realidad compleja que no se limita a ciertos grupos sociales y que no es estática, sino que es dinámica y que es cambiante. Y además de la diversidad humana, biológica de todos los seres humanos, hemos visto que los seres humanos se construyen y se desarrollan dentro de un contexto, de una cultura dada y a través de la mediación con otras personas. Y también esos contextos culturales son diversos. Por tanto, la diversidad no afecta solo a lo que son las personas, sino a los contextos y a las culturas donde esas personas se desarrollan y aprenden. Y como dice Carlos Peña, un sistema inclusivo puede ser inclusivo en el sentido de acoger a todos, pero puede ser al mismo tiempo excluyente si no reconoce en la misma medida las culturas de referencia y de pertenencia de todos los estudiantes. Es decir, yo puedo acoger a todos, pero ciertas culturas no están presentes en el currículum que transmitimos a través de la escuela. Yo creo que él habla, interesante, habla de pasar, que la inclusión tiene que pasar no solo de una demanda de justicia, que todos tengan igual de oportunidades, sino hacia también una demanda de reconocimiento, que mi cultura, mi identidad esté presente en la misma medida en el currículum de las escuelas, que es donde transmitimos la cultura. Por tanto, creo que ese es un aspecto importante. ¿Y esto qué nos habla? Que la educación intercultural para todos es indisociable, es un elemento fundamental de la educación inclusiva. Es un componente. La educación debe contribuir al diálogo de saberes y de culturas. Por tanto, educación intercultural es uno de los elementos fundamentales de la educación inclusiva y entendida como educación intercultural para todos. Cómo incorporamos y valoramos y nos enriquecemos con las diferentes culturas que tengamos en cada escuela, en cada sala de clase. Y una de las barreras de la inclusión tiene que ver cómo concebimos a los otros, cómo concebimos las diferencias y cómo nos relacionamos con los otros. Pese a que va ganando terreno el tema de la diversidad en sentido amplio, todavía está muy instalada la noción de la diferencia desde criterios normativos, como aquello que se aleja de lo normal, de lo frecuente, de construcciones históricas que se han ido instalando y por tanto este es un tema que hay que trabajar mucho en las escuelas, que podamos reflexionar acerca de cómo concebimos la diferencia, porque las concepciones que tengamos de la diferencia también nos van a llevar a tener una práctica diferente y a establecer formas de relaciones también diferentes. Si yo concibo que la diferencia es una carencia, es un déficit, eso me lleva a políticas compensatorias. Hay que darle a este sujeto lo que le falta para llegar a esta supuesta normalidad. Que ese esquema está todavía muy vigente. Mientras que si yo considero que las diferencias son consustanciales a las personas y todos somos distintos, incluso desde nosotros somos distintos respecto a nosotros mismos, eso nos lleva a políticas inclusivas y no compensatorias, o a veces a políticas de acción afirmativa, donde a veces yo tengo que hacer algunas acciones para ciertos grupos porque arrastran una historia estructural de desigualdad, pero esas medidas de acción afirmativa tienen que ser transitorias, no permanentes. Por tanto, es muy importante qué representación tenemos sobre lo que está presente en la escuela. En el fondo hay un prototipo del alumno normal, ideal, deseable, ¿o no? Hay siempre uno más o menos explícito o implícito de ese alumno deseable, que esté ojalá lo más tranquilo posible, que se concentre, que sí, que participe, pero hasta dentro de... No, podríamos decir mucho...
que están instalados en el imaginario y que por tanto condicionan las prácticas educativas. Por tanto, creo que hay que cuestionarse cuál es nuestra noción del alumno ideal, deseable, porque eso nos lleva a que hay otros que no son ideales, no son deseables, incluso no son educables. Por tanto, este aspecto me parece muy crítico. Y la educación inclusiva implica transitar desde un enfoque en el que ofrecemos lo mismo a todos y que suele reflejar las aspiraciones y necesidades de las culturas dominantes a una educación que considere las distintas culturas, identidades, necesidades de todas las personas, pero sin olvidar lo común entre los seres humanos, que es más que lo que nos diferencia. ¿Por qué digo esto? Porque también en educación somos muy buenos para pasar de un extremo a otro. Y quisiera retomar aquí a un autor inglés, Peter Moss, que él dice: lo común se refiere al conjunto de creencias, valores, principios que son compartidos por diferentes grupos sociales y que permiten la acción colectiva y el sentido de pertenencia. Pero él dice, la contribución o lo que es bueno y adecuado de lo común es que contribuye a la igualdad y al bien común y a la interdependencia entre los seres humanos. Pero cuando lo común solo representa las aspiraciones de ciertos grupos sociales, no conseguirá ese fin de lograr una mayor igualdad y justicia, sino que será injusto. Pero ¿y cuál es el valor de la diversidad? El valor de la diversidad es este espacio de acogida de los otros que permite, de la alteralidad, que permite construir espacios, valores, saberes, identidades individuales, locales, más micro. Pero si nosotros acentuamos demasiado lo que nos diferencia, eso puede llevar al individualismo, a limitar el encuentro entre diferentes grupos sociales, a veces a posturas fundamentalistas que limitan el encuentro entre distintos grupos sociales, que limitan el bien común y que limitan las relaciones de responsabilidad hacia los otros y de interdependencia. Por eso me parece que el gran dilema de la inclusión, para mí, uno de los grandes dilemas es lograr el equilibrio entre lo común y lo diverso y entre igualdad y diversidad. Me parece que ahí está el gran dilema y el gran kit porque si ahora nos vamos solo a ver las diferencias y perdemos esto del sentido común, estaremos contribuyendo a perpetuar las desigualdades también. No sé si queda claro. Creo que este es uno de los aspectos medulares. El tercer conjunto de elementos de la inclusión tiene que ver con lo que son los fundamentos sociopolíticos. Mientras que las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana, las desigualdades se producen por factores externos a las personas. Cuando ciertas diferencias, por el hecho de tener una diferencia, se sitúan en una situación de asimetría, de subordinación o no tienen igualdad de acceso a los bienes sociales, culturales, económicos. Por tanto, la igualdad significa que todas las personas con sus diferencias somos iguales en dignidad y en derechos. Y eso implica igualdad legal e igualdad real. Porque a veces uno ve, y hay muchas leyes, pero luego las opciones reales no son tan así. Luego es igualdad legal e igualdad real. Y por tanto la inclusión es un proyecto político y social fundamental en sociedades que arrastran una historia de segregación y de desigualdad, que son América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero es el más desigual. Tenemos un desafío ahí tremendo. Y por tanto, la educación inclusiva constituye un medio para poder avanzar también hacia sociedades más justas, más cohesionadas y más democráticas. Pero lo dije antes, esto no solo se logra desde la educación. Para lograr tener sociedades más justas, más cohesionadas y más democráticas, la educación puede cumplir un gran papel, pero son necesarias políticas intersectoriales que abarden. Y la inclusión, la equidad tiene al menos 3 niveles: la equidad en el acceso, la equidad en los procesos y sobre todo el mayor nivel de equidad que es en los resultados. Yo tengo que asegurar
proporcionar a cada quien los medios que requiere para estar en igualdad de condiciones. Yo decía antes que a mí me parece que tenemos que superar el término igualdad de oportunidades, porque desde algunos enfoques se dice yo doy igualdad de oportunidades para todos, pero luego depende del esfuerzo que hagan los estudiantes y sus familias de aprovechar esas oportunidades. Y la pregunta es si en contextos de gran desigualdad un niño o niña, estudiante de un medio de escasos recursos, va a estar en igualdad de condiciones de aprender lo máximo posible, por muy inteligente y esfuerzo que haga, que otro estudiante que en su casa tiene acceso a internet, que tiene acceso a cultura escrita, a un códigos lingüísticos más cercanos al código escolar, etc. Por tanto, no es tanto asegurar igualdad de oportunidades, es equiparar condiciones para aprovechar las oportunidades educativas. Y eso significa no dar solo más a quien más lo necesita, sino sobre todo dar a cada quien los recursos y ayudas que necesita para estar en igualdad de condiciones. Y finalmente, la lucha por la desigualdad en educación también implica formar ciudadanos comprometidos por la lucha por la desigualdad. Y eso pasa por el currículum. Vamos al otro. Y el último conjunto de fundamentos de la inclusión son psicológicos y pedagógicos. Hay mucho temor de que la inclusión no va a favorecer la calidad, o que pueda haber inclusión y eso afectar la calidad. No sé si en sus contextos está esta preocupación, y es legítima, pero todos los estudios muestran que no es así, que la inclusión favorece la calidad. ¿Por qué? Porque una de las características y señas de identidad de la inclusión es que haya heterogeneidad en las escuelas, y hay muchas investigaciones que muestran que la heterogeneidad favorece el aprendizaje de todos. No solo favorece el desarrollo socioemocional, sino también favorece el aprendizaje académico. Por ejemplo, PISA mostró, no me acuerdo en qué estudio de qué año, que aquellos países que tienen diferentes estrategias para seleccionar, lo que aquí se dice descremar, a los estudiantes, no tenían un efecto significativo en el nivel de desempeño de un país. Explicaban entre un 6 y un 10% de la variación de los resultados de las escuelas y sin embargo atentaban contra la equidad. Si uno ve países en esos estudios que consiguen calidad con excelencia, que es posible, se caracterizan porque tienen escuelas muy heterogéneas y muy poca diferencia entre escuelas. Si uno agarra los países que participan en PISA de América Latina, es lo contrario. Se ve escuelas muy homogéneas en su composición, con buenos resultados, algunas muy buenos, pero otras muchas con muy malos resultados. Por tanto, si se fijan, un país puede lograr excelencia con equidad y con inclusión, pero esto todavía es un temor que es algo que hay que trabajar porque no está todavía las concepciones imperantes, más bien lo contrario, si yo tengo inclusión se va a afectar la calidad. Y esto lo mostró PISA, lo mostró el estudio de la UNESCO de factores asociados al aprendizaje de lenguaje, matemáticas y ciencias, mostró que el segundo factor para explicar el éxito en el aprendizaje, especialmente en el área del lenguaje, es la mixtura social, cultural, la heterogeneidad de las escuelas. Luego los estudios nos dicen lo contrario. La inclusión, la heterogeneidad, la diversidad favorece el aprendizaje de todos. Y es lógico, porque si tenemos estudiantes que tienen diferentes formas de pensamiento, diferentes visiones, opiniones, diferentes estilos de aprendizaje, obviamente esto va a enriquecer el aprendizaje de todos, que si los grupos son más homogéneos. Entonces, esto me parece que es un aspecto también importante de fundamentación en el que hay que insistir. Además, desde la concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje se parte justo de esa premisa. Todas y todos se enfrentan de manera distinta al aprendizaje. Motivaciones, intereses, autoestima, autoconcepto, estrategias, etc. Y el éxito del aprendizaje justamente depende de la capacidad de mediación del docente y de ajustar los procesos de enseñanza a esa diversidad, que hay que saber que es complejo, yo lo entiendo, especialmente cuando hay 40 en sala de clase.
pero para eso también está otro tipo de estrategias que por el tiempo, pero una estrategia fundamental de la inclusión es el aprendizaje cooperativo. Estrategias de aprendizaje cooperativo. Los estudiantes son el recurso más importante que tienen las y los docentes en la sala de clase para enseñar a aprender a todos y para lograr que todos participen. Y por tanto, el desarrollo y aprendizaje son de naturaleza interactiva, no dependen solo de las características, potencialidades o dificultades de los sujetos, sino sobre todo de las características, de las dificultades y potencialidades del contexto en el que aprenden, de la enseñanza, de las interacciones que se establecen. El mismo estudiante, puede tener dificultades de aprendizaje en una escuela, lo cambian de escuela y en esa otra no tenerlas. Él es el mismo, o ella. Lo que cambia es cómo en una escuela u otra se es capaz de dar respuesta a la diversidad. Por tanto, la inclusión, insisto, favorece la calidad porque favorece el aprendizaje de todos, favorece además aprendizajes relacionados con temas más valóricos, por aprender a vivir juntos, el cuidado del otro, la comprensión de la diferencia, la solidaridad, la cooperación y sobre todo se ha visto que favorece el desarrollo profesional de los docentes y de las escuelas, porque obviamente los docentes se ven enfrentados a tener un mayor repertorio de estrategias, de trabajar colaborativamente con otros, de diversificar los materiales. Por tanto, también se ha visto que la diversidad es una oportunidad para enriquecer el desarrollo profesional de las y los docentes. Y vamos a ver ahora entonces cuál sería esta perspectiva de la inclusión, cuáles son las señas de identidad de la inclusión, que se derivan de todos estos fundamentos, pero me parecía importante que se habla mucho de inclusión, pero a veces no nos detenemos por qué estamos hablando de inclusión y cuáles son los fundamentos que subyacen. Como les decía, el término de inclusión tiene diferentes acepciones, está en evolución, está en construcción, todavía sus límites no son nítidos y precisos. Pero en general todavía persiste mucho la idea de asociarlo a los estudiantes con necesidades especiales o estudiantes en situación de vulnerabilidad económica y social. Desde la UNESCO y dos autores que son de los padres, diría yo, de la inclusión, que son ingleses, Melansko y Tony Wood, y que ellos además trabajaron mucho también en los documentos de la UNESCO, hablan de la inclusión como un conjunto de procesos orientados a dar respuesta a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura y las comunidades, y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Desde esta definición, obviamente, hay tres aspectos importantes. La inclusión es igualdad, que todos accedan, que estén presentes en la escuela, pero que estén presentes, que concluyan sus estudios, que participen, que significa que la participación, el poder, que tengan primero una participación activa en su proceso de aprendizaje, pero implica que pueda escucharse la voz de los estudiantes respecto a todos aquellos aspectos que les afectan. Yo creo que una gran deuda que tenemos en los sistemas educativos de muchos países del mundo es fortalecer la participación de los estudiantes, escuchar su voz. Si nosotros como docentes habláramos más con nuestros estudiantes sobre cómo les gusta aprender más, qué les da mejor resultado, cómo prefieren aprender, seríamos mucho mejores docentes porque nos darían muchas pistas para poder planificar mejor nuestra enseñanza. Luego, la participación es considerar los puntos de vista de los estudiantes en todos los aspectos que les afectan y especialmente su propio proceso de aprender. Y finalmente, aprendizaje. ¿Por qué está esta variable? Porque muchas veces la inclusión, a veces dice, ya los tengo a todos. A veces un sistema se considera, una escuela se considera inclusiva si yo acojo a todos los que vienen. Ese es un primer paso, pero no solo es acogerlos, es lograrle que participen en igualdad de condiciones y además que aprendan lo máximo posible. Eso sí ha sido a veces en el paradigma de la integración, a veces se privilegiaba más que estuvieran bien en la escuela, contentos, que estuvieran con buenas relaciones y a veces se olvidaba que sí, eso es importante, muy importante,
pero tienen que aprender lo máximo posible, porque si no aprenden lo máximo posible, finalmente también se afecta su nivel de interacción y de integración en la sala de clase. Por tanto, aprendizaje significa que todos y todas aprenden al máximo de sus posibilidades, al máximo, llevarles al máximo, porque todos los niños y niñas, incluso aquellos severamente afectados, pueden aprender. Y por tanto hay que llevarles al mayor límite de aprendizaje posible. Por tanto, ¿cuáles son las señas de identidad de esta nueva perspectiva y de nuestra mirada de la educación? Que insisto, es una nueva mirada. La primera, como ya habrán podido deducir, la inclusión se refiere a todos los estudiantes y no solo a algunos. Esto significa que tenemos que transitar. Yo voy a hablar de transitar porque la inclusión es un viaje que tenemos que hacer, la inclusión lleva tiempo y por tanto hay que ver qué tránsitos tenemos que ir haciendo. En el sentido de que no hay cambios en el vacío, todo cambio nuevo se construye sobre lo anterior. Y esto, por eso, a veces en los cambios hay turbulencias, hay momentos de duda, de incertidumbre, de temores, etc. Pero lo primero es que se trata, la inclusión se refiere a todas y todos, y no solo a aquellos especiales, prioritarios, vulnerables, etc. Por tanto, tenemos que transitar desde enfoques homogéneos y estandarizados, con adaptaciones para algunos, hacia lo que se conoce como diseños universales de aprendizaje, en el que de entrada yo no planifico pensando en un alumno estándar que no existe, finalmente, en cuanto a lengua, capacidades, a ritmo, a estilo de aprendizaje, etcétera, sino que yo planifico de entrada pensando que todos los estudiantes de mi sala y de mi escuela son diversos. Por tanto, eso implica hacer lo que se llama diseños universales de aprendizaje frente a esta otra estrategia de planifico para el promedio o el estándar y luego tengo que hacer ajustes o planes individuales para dar respuesta a aquellas necesidades que no tienen cabida en una planificación que se inscribe en una lógica de la homogeneidad y no de la diversidad. Y este es un gran desafío, porque en los estudios disponibles todos los docentes son conscientes que es necesario considerar las diferencias para que todos aprendan y que eso beneficia a todos, pero les cuesta mucho ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad en su formación inicial y a veces continua de poder ver modelos diferentes donde se trabaje de esta manera. Por tanto, no es una cuestión ni de mala voluntad ni de falta de compromiso, sino a veces de falta de herramientas. El segundo elemento característico de la perspectiva de la inclusión, que ya lo hemos visto, es que implica reconocer y valorar por igual las distintas identidades de todos los estudiantes. Es decir, tenemos que transitar desde un enfoque donde se concibe la diferencia como un déficit o como una carencia, o a veces una situación intermedia, hay que tolerar las diferencias, no hay que tolerarlas. Hay que aceptarlas, reconocerlas y valorarlas. Por tanto, este es un tránsito también desde valorar las diferencias desde una cuestión normativa a valorar las diferencias como algo que nos enriquece a todos y que implica una nueva encuentro y mirada del otro, o como diría Maturana, reconocer al otro como un válido otro legítimo. Y esto implica relaciones de simetría, de reciprocidad. El tercer elemento del enfoque de la educación inclusiva, otro tránsito es que hasta ahora el paradigma predominante sigue siendo, tengo que identificar ciertos grupos de estudiantes que requieren ayudas y recursos específicos, ¿no? Y esto en el medio chileno es más complejo por el modelo de financiamiento, porque el modelo de financiamiento por estudiante ha obligado, y un financiamiento homogéneo, ha ido obligando a hacer subvenciones diferenciadas para poder dar respuesta. Está hecho con un bien buen sentido, no me malinterprete. Obviamente este estudiante necesita una serie de recursos que con la subvención normal no me llegan, entonces se van creando subvenciones. Y hay muchas, porque está la preferencial, está la de proyectos de integración, la de reinserción, yo sé que hay varias. ¿Y a qué conduce esto?
a que obliga a etiquetar a los estudiantes para que puedan tener los recursos, con una burocracia que sabemos que implica, y no solo eso, con las consecuencias que el etiquetaje tiene para los estudiantes, su autoestima y para las expectativas del entorno. Por tanto, aquí la idea no es identifiquemos ciertos estudiantes que puedan tener dificultades, etcétera, sino más bien identifiquemos las barreras que enfrentan todas y todos los estudiantes para aprender y participar plenamente. Y las barreras surgen en la interacción de los estudiantes con los contextos en los que se desenvuelven. Muchas barreras están en las políticas, en el sistema de financiamiento, en la medición de la calidad. Otras barreras están en las personas, actitudes, creencias, bajas expectativas diferenciadas. Otras barreras están en las prácticas. Otras barreras están en el contexto social, no solo en el educativo. Por tanto, fíjense que esto también es importante porque pasamos de un enfoque de identificar sujetos a identificar las barreras que tenemos que minimizar para lograr que todos aprendan y tengan las ayudas que requieren. Eso nos lleva a otro elemento que lo decía antes, y es que, por tanto, el énfasis de la inclusión no es tanto intervenir en el sujeto como transformar los mecanismos que generan exclusión y discriminación en las políticas, en las prácticas, etc. Otro aspecto importante es también el apoyo. El tránsito es desde apoyos a ciertos estudiantes identificados anteriormente como que requieren estos apoyos a sistemas de apoyo para todos. Sistema de apoyo inclusivo se considera que es un continuo. Los apoyos son los mismos apoyos que tiene la comunidad educativa, desde los mismos estudiantes, los docentes entre sí, etcétera, los que están fuera de la comunidad educativa. Luego, este es otro tema fundamental, que los sistemas de apoyo no están solo para aquellos etiquetados o con necesidades especiales o con la etiqueta que se les ponga, sino que los sistemas de apoyo están disponibles para todas las escuelas. Y combinan apoyos interdisciplinares que atienden un sector determinado con apoyos fijos en centros con mayores necesidades. Aquí sería una oportunidad que los servicios educativos locales que se están planteando con la desmunicipalización pudieran considerar una estructura de apoyo a las escuelas de ese sector o esa localidad. Desde el trabajo individual a la colaboración, bueno, este es otro elemento fundamental de la inclusión. Un docente o una docente, por muy capaz que sea, por mucha voluntad que tenga, solo no puede dar respuesta a la diversidad del alumnado. La respuesta a la diversidad y la inclusión es una tarea colectiva que exige la colaboración entre diferentes personas, tanto la colaboración entre los mismos docentes de la escuela, la cooperación entre estudiantes, con la familia, hasta con los profesionales que pueda haber de servicios de apoyo. La colaboración debería ser una competencia básica de los programas de formación de todos los docentes de todas las carreras de pedagogía. Y finalmente, desde políticas sectoriales a políticas intersectoriales, y terminar diciendo que la inclusión es un proceso que nunca está acabado del todo. Hay escuelas que dicen somos inclusivas porque acogen niños con síndrome de Down. Y resulta que esa misma escuela, al tiempo que está acogiendo estudiantes o niños con síndrome de Down, está expulsando a otros por bajo rendimiento o por problemas de conducta. Esa escuela, como muchas, está en el camino de la inclusión. Por eso la inclusión es un proceso que nunca está acabado del todo, porque a veces podemos ser capaces de estar reteniendo y acogiendo a ciertos estudiantes y no a otros. Es un proceso de reflexión constante sobre nuestras creencias, nuestras prácticas que están generando exclusión y discriminación. Es un proceso que lleva tiempo y la inclusión es un cambio sistémico que implica cambios profundos en el sistema, en la política educativa, en la cultura y las prácticas de las escuelas y en la sala de clase. Por tanto, como es un cambio sistémico y yo diría cultural, y por tanto va a llevar tiempo. Y depende de muchos elementos, y con esto termino, lo que muestran todos los estudios es que es muy importante tener un currículum adecuado, es muy importante contar con recursos didácticos
pero el elemento crucial y central, y no digo nada nuevo, son las personas. Por tanto, creo que lo que hay que promover para llegar a sistemas educativos inclusivos, tenemos que invertir más en las personas, en los docentes, en los equipos directivos, en los profesionales de apoyo, y no solo invertir, sino hacer políticas integrales que aborden desde la formación inicial, que aborden la formación continua, la mejora de las condiciones de trabajo, la mejora de la valoración social y el trabajo en colaboración con todos los involucrados, porque la educación y la inclusión es una tarea que es responsabilidad de todos y no solo de algunos. Muchas gracias.